Buenos días, mi nombre es Lucía Varela Monterroso, soy doctoranda de la Universidad de Sevilla y actualmente no puedo estar ahí debido a que estoy haciendo mi estancia internacional en la Universidad Baptista de Hong Kong. Pero bueno, les he traído mi ponencia grabada, espero que les guste. Cualquier duda me la pueden enviar al email que tienen la información al final. Pero bueno, vamos a empezar con ella para que no apremie el tiempo. Esta ponencia se llama La inteligencia artificial con características chinas, arquitectura y control del Estado-partido en la gobernanza algorítmica y su impacto geopolítico. Esta ponencia hace alusión a la importancia global del desarrollo de la inteligencia artificial y su uso como instrumento de poder político y geoestratégico. En este sentido, el estudio entra en debates actuales que se han tratado en este congreso sobre gobernanza algorítmica y el orden global. Se analizan a su vez el enfoque, el marco teórico sobre la inteligencia como infraestructura de poder se enmarca fundamentalmente en la economía política de comunicación y sobre todo en el autoritarismo digital, donde la inteligencia artificial en China no es una tecnología neutral, sino que pasa a formar parte de una infraestructura regulada y controlada por el propio Estado. En este sentido, se analizan las políticas públicas, estrategias empresariales y sistemas de vigilancia asociados a la inteligencia artificial. Esta infraestructura tecnológica pasa a ser de un control estatal, donde las lógicas del poder, el control y la gobernanza algorítmica pasa a ser parte de los regímenes autoritarios, como ocurre en el caso chino. En el caso del autoritarismo digital, autores como Kremers o Jin Hang defienden que la infraestructura digital está para mantener el control ideológico y político. En este sentido, las fuentes de legitimidad del Partido Comunista Chino y la inteligencia artificial impactan directamente, sobre todo en el crecimiento económico, puesto que la inteligencia artificial es una industria en auge, en la estabilidad social mediante el control de la información y la población, y la ideología mediante la promoción y expansión de los valores socialistas chinos. La inteligencia artificial se utiliza en China, pero a la vez tiene dilemas éticos con las tecnologías de vigilancia masiva. Pero es importante apuntar que este tipo de vigilancias también se están llevando a cabo en otro tipo de países, pero trataremos China como es la cuestión principal de esta investigación. China utiliza la inteligencia artificial como instrumento de Estado. El avance de la inteligencia artificial es un pilar de competencia global en el siglo XXI. Pero el modelo chino busca la innovación y está intrínsecamente relacionado con el control político, económico y social. En este sentido, vamos a hacer alusión a los arquitectos del control de la inteligencia artificial. En primer lugar, la Comisión Central de Ciberseguridad e Informatización, que es el principal regulador de Internet, es que se establecen las reglas principales para los algoritmos de recomendación y los diferentes puntos de Internet. Es el órgano, sobre todo, de la censura y el guardián ideológico del ciberespacio. En este sentido, también parte el Comité de Normalización de Ciberseguridad, que es el que desarrolla los estándares técnicos y los marcos regulatorios específicos para inteligencia artificial. La Administración del Ciberespacio de China actúa como la oficina de la anterior comisión, que es el responsable de la regulación de todo el contenido. Es el que lleva a cabo la supervisión de plataformas, la censura del contenido generado por inteligencia artificial. El Ministerio de Seguridad Pública es el brazo ejecutor de la vigilancia y utiliza la inteligencia artificial predictiva para la seguridad interna. El sistema de protección multinivel se encarga de la integración de tecnologías de vigilancia mediante biometría e identificación facial. Es posible advertir que tanto los arquitectos de control de la inteligencia artificial en China llevan a cabo e impulsan desde dentro la aplicación de la propia inteligencia artificial. A continuación, hablamos sobre los pilares de la inteligencia artificial. En China, estas son en China como en otros, pero
en otros países, perdón, hay diferentes tipos de inteligencia. Se lleva a cabo la inteligencia de recomendación, de predictiva o cognitiva. Y hay diferentes corporaciones, sobre todo estas corporaciones tienen una alta integración estatal y muchas de ellas pertenecen a las Golden Share, que son las siguientes. La inteligencia de recomendación es la que modela el comportamiento del usuario y personaliza el contenido. Es directamente la que refuerza los discursos ideológicos de las plataformas, la que controla el flujo de información. En este sentido, hablamos sobre todo de ByteDance y de Tencent. La IA predictiva es la que predice las tendencias sociales y los comportamientos individuales. Se aplica el control social, la vigilancia, la seguridad y las capacidades de anticipar los comportamientos, sobre todo los que son considerados de riesgo. Hablamos sobre todo de Meshby, de SensiTime y de Coldwell. La IA cognitiva es la que lleva a cabo la automatización y la creación de análisis de contenido mediante la generación de noticias, modelos de lenguaje generativos, asistentes virtuales, humanos, digitales e incluso presentadores de noticias automatizados. Estos son Baidu, Xiaomi y Xinhua, que es la agencia de noticias. En este sentido, aquí se puede ver la dependencia estatal de todas las gigantes tecnológicas. Las empresas tecnológicas no son actores independientes, como he mencionado anteriormente, operan como extensiones del proyecto político tecnológico del Estado. Su nivel de colaboración y de dependencia estatal define su rol en el ecosistema de control. Y aquí se puede ver la relación estatal. La Agencia de Noticias Nacional del Estado chino obviamente tiene un control total, pero se puede ver de forma clara que todas tienen una cierta y alta dependencia estatal. Aquí hablamos de las consideraciones prácticas del control por inteligencia artificial. El rojo hace alusión a la opinión pública, el naranja a la moderación de contenido, el amarillo a la vigilancia y la seguridad y el verde hace a la propaganda automatizada. En este sentido que podemos advertir que sobre todo se utiliza la inteligencia artificial para controlar la opinión pública mediante el monitoreo a tiempo real para predecir y neutralizar el descontento social y la moderación de contenido. Para una vez que haya un descontento social latente en la población y este se pueda ver, el algoritmo censura la información sensible y se promueve unas narrativas oficiales. También se lleva a cabo, obviamente, la vigilancia y seguridad mediante el reconocimiento facial y análisis de comportamiento para la seguridad nacional. Y una propaganda automatizada. Cuando un contenido sea censurado, se promueve una narrativa oficial y esta narrativa oficial se lleva también a cabo mediante la creación de contenido por inteligencia artificial para difundir una ideología de partido a escala masiva. Esto es decir, cuando, por ejemplo, han sucedido las situaciones por confinamiento por el coronavirus, hubo un descontento social donde se llevó a cabo primero la opinión pública, un monitoreo en tiempo real para predecir qué ha pasado. Y una vez que se lleva a cabo un monitoreo, hubo una moderación de contenido para censurar cierto contenido que era sensible. Y cuando se censuró cierto contenido sensible, se lleva a cabo una propaganda automatizada para por ejemplo, emitir contenido en el que esa estancia en casa era necesaria por ciertos motivos de control del coronavirus. Pues esto es un ejemplo claro de cómo con la inteligencia artificial se pueden llevar a cabo este tipo de prácticas. Entonces, la IA como instrumento de hegemonía. El control estructural de la inteligencia artificial en China es profundamente político y geoestratégico. Supone de forma clara que la IA es una herramienta de poder interno y externo, ¿sabes? No se ha desafiado el liderazgo tecnológico occidental. El control estructural de la IA no es solo técnico. La IA se presenta como una herramienta para preservar el poder del Estado en el siglo XXI.
reconfigurando así el orden global hacia una dinámica multipolar. En este sentido, las empresas actúan como ejecutores de una visión estatal que prioriza el control y la estabilidad sobre las libertades individuales. Y estos serían mis datos de contacto, que podríais comunicaros conmigo tanto por correo como por mi número de ORCID. Aquí tenéis también un QR. Y por si tenéis cualquier duda o cualquier consideración que queráis hacer al respecto, ya que no se puede hacer de forma presencial, pues estaría encantada de contestar cualquier cosa. Muchas gracias.